Bien, muchísimas gracias, buen día. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer lectura de algunas partes porque por temas de tiempo pues se me ha sugerido también que vayamos tratando de mantenerme en los 15 a 20 minutos máximo. No quiero comenzar sin dar los buenos días y darle las gracias pues a la UCB por su invitación, en especial al vicerrectorado académico y a cada persona involucrada en este proceso. Sé que no es una tarea fácil organizar un congreso, porque implica pues promocionarlo, impulsarlo, organizarlo, incluso atender a cada uno de los ponentes y por supuesto al público. Así que muchísimas gracias por su compromiso y por lo que están haciendo por estas relaciones interinstitucionales. Bien, renovando la educación, cultura, cambio y evaluación en las organizaciones educativas universitarias, si se quiere de alguna manera, bueno, escuchando a las distintas ponencias que han estado manifestándose hasta ahora, yo no traigo específicamente un caso en una universidad, sino una visión un poco más global y, si se quiere, bueno, de alguna manera algunas reflexiones que pudiéramos compartir juntos. Y aquí comienzo con la primera reflexión para todos, si se quiere. La cultura de una organización educativa universitaria, desde mi punto de vista, es el alma que le impulsa hacia la excelencia. Ahora, esa excelencia tiene que ver que también está relacionada con el cambio, ese cambio que es la fuerza que la mantiene en constante evolución. Y la evaluación viene a ser ese instrumento que permite medir su impacto y mejorar entonces continuamente. Y fíjense que yo aquí resalto algunas palabras importantes: cultura como alma de un lugar, impulso a esa excelencia. Y yo creo que los espacios no son perfectos, pero sí son perfectibles, tienen la oportunidad de seguir mejorando. El cambio, bueno, lo tenemos a la orden del día y eso se refleja en esa constante evolución. Y el hecho de medir, podemos ver ese impacto y aquello que no se mejora, pues no cambia. Ahora, ¿por qué pensar en la renovación en las organizaciones educativas universitarias? ¿Por qué esto puede ser apremiante? Y yo voy a hablar en específico del contexto venezolano, más no significa que esté lejos de otras realidades, sobre todo pues eso lo tendrán más claro los colegas que me han precedido, sobre todo en el ámbito internacional. En el contexto venezolano, la renovación en las organizaciones educativas universitarias se vuelve aún más apremiante debido a los desafíos y cambios constantes que enfrenta el sistema educativo. La calidad educativa se convierte en un objeto prioritario para garantizar la formación integral de los estudiantes y una inserción en esta constante sociedad, en esta evolución. Y además en un sector productivo que nos demanda, pero ya lo decía un colega hace un momento, no se trata solo del sector productivo, sino de esos roles protagónicos que cada egresado de cada una de nuestras casas de estudios también va a tener en su vida. Porque aunque egrese como ingeniero, arquitecto, educador, también egresa tal vez un papá, una mamá, un hermano, ¿sí? En este escenario, la evolución adquiere un papel crucial al permitir la identificación de las fortalezas y áreas de mejora en las instituciones educativas. A través de ese proceso de evaluación rigurosa y transparente, las universidades pueden no solo mejorar sus prácticas pedagógicas, sino también demostrar su compromiso con eso que algunos denominamos excelencia académica. Traigo esta palabra a manera de reflexión: locura. En mi percepción y en lo que he venido aprendiendo, es como la locura es hacer una y otra vez lo mismo, esperando que vamos a obtener un resultado distinto. Y a veces eso nos pasa en las universidades y nos pasa en distintos lugares. Llenamos los mismos papeles creyendo que vamos a obtener otro resultado. Seguimos trabajando y mirando exactamente lo mismo, creyendo que vamos a cambiar los resultados. O seguimos, digamos, peleando con las mismas cosas, creyendo que van a cambiar los resultados. Así que si queremos cambiar para mejorar, hay que observar qué seguimos repitiendo, a qué seguimos apostando. Incluso cuáles son esos reglamentos, decretos o esas
materias que siguen con información de hace 20, 30 o incluso 50 años atrás, que incluso hoy no se ajustan para nuestros estudiantes. Por eso les digo, bueno, locura, seguir haciendo lo mismo y una otra vez, creyendo que vamos a obtener resultados distintos. Así que tal vez ahí tenemos que pensar qué cosas podemos hacer diferentes. Cuando hablamos de calidad en nuestras universidades, implica entonces que podamos planificar, organizar de manera eficiente, contar con profesionales que estén cualificados, mejoras en nuestra infraestructura y en nuestros recursos. Para mí, en lo personal y en lo que he estado gestando, en particular en la Escuela de Educación de la Universidad Metropolitana, la calidad es hacer lo necesario para que el resultado esperado sea una realidad y no un sueño que solo se quede en el papel. Mira, donde yo bajé. Les comento entonces sobre algunos autores que, preocupados en estos últimos 30 años sobre las organizaciones y en particular sobre las organizaciones educativas universitarias, estos que vemos en esta lámina han llegado a concluir que los seres humanos que trabajamos en las instituciones no somos máquinas. Por el contrario, solemos ser imprevisibles, a veces ingobernables, independientes e incluso sensibles, por supuesto, propio del ser humano y por ende así también el organismo. Entonces, es necesario trabajar en funcionamiento o en función de esos seres humanos. Hay que pensar, hay que organizar. En ese sentido, la idea que voy a presentar, las 3 ideas que les voy a presentar en un momento, tienen que ver con eso. Recordar que para que existan cambios y que los cambios sean contundentes, necesitamos contar con las personas que hacen vida en esas instituciones. Si nosotros nos olvidamos a ellos, va a ser difícil que podamos alcanzar un cambio. Necesitamos ser aliados y necesitamos trabajar en conjunto. La calidad en una organización educativa es un aspecto fundamental para garantizar que se cumplan los objetivos de la enseñanza y el aprendizaje de manera efectiva. Por ello, el perfeccionamiento, primera palabra que les presento, tiene que ver con la evaluación, con eso que implica revisar y mejorar constantemente los procesos. Esto incluye la definición de criterios claros y objetivos de evaluación, el diseño de instrumentos de evaluación adecuados, la recopilación y análisis de datos de manera sistemática y la retroalimentación constante a los estudiantes y docentes. A través del perfeccionamiento de la evaluación se busca garantizar que se esté midiendo de manera precisa el progreso y el logro de los estudiantes, identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La segunda palabra que se encuentra aquí es la recapitulación, que no tiene más que ver con que hay que revisar, analizar de manera periódica los resultados de las evaluaciones realizadas en las organizaciones educativas. Esto implica identificar las tendencias, los patrones y cuáles son esas áreas de mejora a partir de los datos recopilados. Los datos no pueden ser solamente para dejarlos allí, solamente para que sean números o para que sean presentados en una gráfica, sino para que los podamos discutir y para que esto se convierta en acciones concretas. La recapitulación de la evaluación permite a la institución educativa identificar fortalezas y debilidades. Esto entonces nos lleva a establecer metas y objetivos que mejoran, y así las tomas de decisiones no se toman en aspectos superfluos, sino en evidencias que permiten optimizar la calidad educativa. Por último está la ejemplificación. Implica mostrar y compartir buenas prácticas, y de hecho este congreso me parece que es uno de esos elementos que refuerza esta palabra. Nos encontramos aquí para mirarnos y para ver qué están haciendo las otras universidades y por qué no llevarme a casa y ver si para mí funciona. Y no significa que para todos sea igual, simplemente se trata de ver qué está funcionando allá afuera y qué no, y ver si puedo hacer algo diferente.
Esto incluye identificar y difundir ejemplos de evaluación efectivas, innovadoras y alineadas con los objetivos de la institución. Se trata de fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias. Se trata entonces de crear una cultura dentro de nuestras organizaciones con miras hacia las mejoras. En resumen, el perfeccionamiento, la recapitulación y la ejemplificación de la evaluación son estrategias claves para garantizar y mejorar la calidad educativa en una organización, permitiendo entonces, como ya lo dije antes, identificar esas áreas de mejora, tomarlas, hacerlas nuestras, hacer los cambios, hacerlas parte de nuestra cultura y por ende entonces impactar lo que esté a nuestro alrededor, que en nuestro caso, pues nuestro aspecto fundamental, los estudiantes. Ahora, esto no puede ocurrir si no tenemos dentro de esa calidad educativa a ese líder como promotor de cambio. Y a veces creemos que el líder solamente tiene que ver con aquellos que gestionan los departamentos o con el equipo rectoral o únicamente con los directores de escuela, sino que tal vez es ir más allá. Capaz que cada una de las personas que hace vida en nuestra institución, al asumir un liderazgo y al entenderse como parte de ello, podemos propiciar cambios. La calidad educativa es un aspecto entonces fundamental del desarrollo de una sociedad, ya que una educación de calidad no solo beneficia a los estudiantes de manera individual, sino que entonces termina contribuyendo al progreso y al crecimiento de su país en conjunto. Los líderes educativos desempeñan un rol crucial en la promoción de un cambio positivo en el sistema educativo, ya que tienen la capacidad de influir en las políticas, en los programas y en las prácticas que pueden impactar directamente en la calidad de la educación. Los líderes educativos además deben ser capaces de adaptarse a un entorno educativo que está en constante cambio, ya lo hemos dicho varias veces, no solo yo, sino los otros compañeros. Entonces toca incorporar nuevas tecnologías, metodologías de enseñanza, enfoques pedagógicos, actualizarlos para garantizar que los estudiantes adquieran unas competencias para enfrentar los desafíos que tenemos en el siglo XXI. Y qué interesante que sigamos hablando de los desafíos del siglo XXI cuando ya estamos en el año 2024 y todavía estamos hablando de estos desafíos. Entonces el liderazgo educativo está intrínsecamente relacionado. Son los líderes, esos que llamamos líderes educativos, los que impulsan el cambio, las mejoras y trabajando entonces en conjunto para garantizar una educación que permita alcanzar su máximo potencial. Y como tercer punto, para irnos aproximando entonces a las reflexiones finales, se encuentra el enfoque sistémico como cambio organizacional. Esta es una metodología que se utiliza para analizar y comprender a las organizaciones como sistemas complejos e interconectados, en lugar de mirarlas como entidades aisladas. Este enfoque reconoce que las organizaciones están formadas por diferentes componentes que interactúan entre sí y que cualquier cambio en uno de ellos puede tener un impacto en todo el sistema. Cuando se aplica el enfoque sistémico al cambio organizacional, se busca identificar las interrelaciones y las dinámicas que existen dentro de la organización. Hace un rato dije que estaban conformadas por seres humanos, así que imagínense seres humanos con sus propias complejidades y con sus propias dinámicas, que si nosotros no sabemos cómo estamos nosotros, cómo estamos en nuestro ser, pues probablemente va a ser un poquito más complejo cómo se dinamiza eso en nuestras actividades. Y además no es de extrañar que como seres humanos también pongamos en nuestros departamentos, direcciones, clases, etcétera, nuestras propias improntas, por lo cual eso también es importante que lo miremos. Cuando se aplica el enfoque sistémico entonces al cambio organizacional, se buscan identificar esas interrelaciones y esas dinámicas, eso que existe, eso que influye en el funcionamiento global de la misma. En lugar de abordar los problemas de manera aislada, se trata de buscar soluciones integrales que consideren el impacto en todos los aspectos de la organización. Este enfoque también busca en el proceso de la retroalimentación la adaptabilidad de la organización, reconociéndonos a todos como entes dinámicos y que estamos en constante evolución. Por lo tanto, implementar un cambio organizacional utilizando este enfoque podría entonces permitir monitorear y tomar acciones conjuntas
estrategias que garanticen el cambio de manera efectiva y sostenible a lo largo del tiempo. En ocasiones el problema no es el cambio, en ocasiones el problema es que sea sostenible en el tiempo y que no se pierda. A veces pasa que hay cambios que son positivos, pero como el jefe del departamento cambió y no fue mi idea, entonces también se va el cambio y también se va el proceso. En resumen, entonces, ese cambio organizacional implica una visión holística de la organización, considerando las interrelaciones, esas dinámicas internas que permitan implementar esos cambios y que esto sea de manera coherente. Comparto algunas reflexiones finales con ustedes. Tal vez me tomo el atrevimiento de pensar que esto es lo que quisiéramos las distintas universidades, pero tal vez estamos buscando un egresado que esté adaptado a la realidad social, esa que demandan los sectores productivos, y también estamos buscando fomentar un ser humano que entienda que va a tener diferentes roles protagónicos en la vida. Queremos gente que esté formado de manera integral, interdisciplinaria y que además sea relevante en cuanto a las nuevas tendencias. Sí es cierto que estas cosas se decantan en los indicadores de gestión, pero esto no lo es todo. Necesitamos estar conscientes de la diferencia que hacemos nosotros en los otros seres humanos con los que estamos trabajando. Lo que no se evalúa, no se mejora, y si no se mejora, no cambia. Lo que deja entonces por fuera la posibilidad de romper eso que algunos llamamos el círculo de pobreza. Y no me refiero solamente a la pobreza económica, sino un poco más que eso. Nosotros al no romper ese ciclo, entonces dejamos de avisorar a un joven que tenga una vida mucho más exitosa. Los cambios se miden por resultados, y los resultados son acciones concretas. Y las acciones concretas son eso que podemos ver, que podemos medir y que nos permite ver allá afuera eso que está ocurriendo y que está haciendo una diferencia. Si usted quiere hacer una diferencia realmente, si quiere hacer una diferencia en el mundo, entonces sale afuera y visualiza cuáles son los cambios contundentes, cambios reales. No permite que, con esto quiero cerrar, permite que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras. Buenos días.